El papel de nuestro país a nivel internacional está hoy más que nunca jugando una preponderancia sumamente importante y creo a nivel muy personal que los medios de comunicación en México están pasando por alto lo que está sucediendo hoy por hoy en lo que se conoce como la aldea global. Estamos viendo mucha rispidez, estamos viendo mucho enfrentamiento que chance no se da a conocer del todo en los medios de comunicación. Sin embargo, por lo poco que podemos ir rescatando de las piezas que se están moviendo, vale la pena llamar la atención ante lo que está sucediendo en el mundo. La información que tenemos que dar en los medios de comunicación no tiene que estar enfocada nada más a un lugar geopolítico, sino tenemos que ver con amplitud cuál es el papel que estamos jugando a nivel mundial. Este año pasado y lo que va de ha marcado una clara diferencia en lo que antes se conocía en las relaciones internacionales. Las interacciones entre los países cambiaron, las paridades monetarias cambiaron, inclusive la misma equivalencia de poderes cambió a nivel internacional. Después de la llegada de un Donald Trump a los Estados Unidos que quita a este país como el gran hegemón, surgen ciertos rivales que han estado ahí históricamente y que como leones dormidos han estado esperando el momento preciso para poder hacer un movimiento que impacte dentro de sus poderes políticos y económicos. Porque al final del día, la naturaleza misma del ser humano está en la expansión de su propio imperio y de su propio poder. Y eso lo hemos visto a nivel histórico. Todos los grandes imperios tienen un inicio, un desarrollo, una cúspide y después un desplome. Mucho se llegó a hablar de lo que pudiese haber sido el desplome de los Estados Unidos como el gran hegemón en tiempos del presidente Donald Trump. Y ahora con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, surge nuevamente el dilema y en la conversación de los grandes internacionalistas sobre lo que será el regreso al multilateralismo internacional y con ello comienza otra vez esta enorme partida de ajedrez internacional cuyo poderío económico y poderío militar son las mayores armas que se pueden tener a nivel internacional. Sin embargo, esto no deja de poner en un lugar específico de la mira de muchos países el empezar a hacerse de pequeños aliados y con estos aliados comenzar los movimientos para poder establecer las estructuras geopolíticas que nos van a regir dentro de los próximos años. Vienen temas importantes que se ponen sobre la mesa. La recuperación económica, la recuperación del comercio internacional, la recuperación de las balanzas comerciales, la recuperación de muchas deudas, la recuperación de los empleos, los procesos migratorios que vamos a empezar poco a poco a volver a ver después de un cierre parcial o total de las fronteras internacionales. Todos estos factores que jugaban en esta enorme mesa del ajedrez internacional fueron suspendidos durante el año de la pandemia, que no ha terminado, pero que sí hemos poco a poco empezado a recobrar un sentido de normalidad en el traslado de un país a otro, en el traslado de comercio, en el traslado de algunos bienes y servicios. Con ello, también se han visto, y de manera acelerada, el traslado y el movimiento de posiciones políticas, estratégicas y militares. Y vemos que después de un año pandémico, los rusos, los chinos y los norteamericanos regresan a lo que puede ser un conflicto basado en puntapiés, basado en pequeñas advertencias y en pequeños movimientos y ejercicios militares que muchas veces pasan desapercibidos por los grandes medios de comunicación, pero que tienen que ser vistos por los internacionalistas, los diplomáticos y los diferentes líderes de Estado para saber cuál va a ser en el debido momento
el posicionamiento de los distintos países en torno a los conflictos internacionales. Cuando el presidente Donald Trump, y regreso, llega a la presidencia de los Estados Unidos, nace en el concepto internacional la nueva ideología que podría basarse en los nuevos ultranacionalismos que, basados en las políticas de todo para mí primero y después veo lo que sobra, comienzan a desarrollarse las superpotencias. América para los americanos, Brasil para los brasileños, México para los mexicanos, Francia para los franceses, España para los españoles, Italia para los italianos, Grecia para los griegos, y así empezamos a ver el modelo replicado. Estas políticas de cerrazón internacional y de recuperación interna para después poder ejercer una política exterior han empezado ya a brotar los cascarones de este ultraproteccionismo nacional que no puede mantenerse incubado en un sistema nacional de autoproducción y de autoconsumo y de autocomercio y de autotodo, porque dependemos ya de lo que es la interacción de los distintos países que contemplan el orbe. Empezamos a ver en Rusia el conflicto que se vuelve a incendiar en Ucrania. Empezamos a ver un China que bota buques de guerra y que los empieza a trasladar al mar de China con sus cercanías a Taiwán, pero también poniendo en entredicho todos los mares que están alrededor de los japoneses, por ejemplo. Empezamos a ver a los Estados Unidos preparando también sus arsenales de guerra. Empezamos a ver a los ingleses que hoy anuncian el movimiento de buques más importante de la Marina de los británicos desde la Guerra de las Malvinas, que se da en la presidencia, bueno, como primer ministro estaba en aquel entonces Margaret Thatcher, que en un movimiento inesperado y sin embargo con una enorme contundencia de parte de la mujer de hierro, decide declarar la guerra en estas Islas Malvinas en contra de Argentina, y desde entonces los británicos, cuyo sello más importante en el militar está en la Marina, no habían hecho movimientos tan grandes como estos. Todo esto nos tiene que poner a los mexicanos a pensar en dónde estamos posicionados y hacia dónde vamos los mexicanos en políticas internacionales, que estamos tan ocupados resolviendo los dilemas internos de la nación que estamos dejando de ver los mexicanos en cuál es el papel que estamos jugando a nivel internacional. Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, México cambia de paradigma, de un paradigma neoliberal, capitalismo, hacia el izquierda, socialismo latinoamericano, comunismo internacional, para integrarnos así al llamado Foro de Sao Paulo. Viene la pandemia y México tiene que elegir quiénes son entonces y en ese momento los países con los que va a comenzar a establecer alianzas para salir adelante por medio de una recuperación económica. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la decisión de continuar de la mano de los Estados Unidos diplomáticamente sigue ahí. Pero en términos prácticos, hemos empezado a ver que las relaciones de México han dejado de tener prioridad con nuestro vecino del norte. México prefiere ver hacia el oriente soluciones como en China, soluciones en Rusia, soluciones en la India con alianzas con Cuba. Vimos los médicos cubanos que llegan a nuestro país a ayudarnos a atender el tema de la pandemia. Vemos las grandes transacciones de vacunas que estamos haciendo con China y las grandes transacciones de vacunas que estamos haciendo con Rusia, sobre pretexto de establecer un vínculo internacional que no va de la mano del juzgar los modelos capitalistas o socialistas, sino de la conveniencia de los mexicanos, que a la postre tendrán que pagar estos favores internacionales de una u otra manera. La guerra, el conflicto económico, político, social entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y China es tangente, es visible y es evidente a todos los que ven las relaciones internacionales. Estados Unidos con los rusos ha declarado en infinidad de ocasiones un
picoteo diplomático constante por parte de presidente a presidente, Vladimir Putin y Joe Biden. En la parte de China, las relaciones han sido distintas. Vemos un secretario de Estado, Anthony Blinken, por parte de los Estados Unidos, que también está empezando a tener sus toqueteos con Beijing, principalmente en temas comerciales, pero poniendo la advertencia sobre las amenazas que China está gestionando en la región. Sin embargo, todavía la necesidad de estos países en la interacción comercial sigue siendo evidente. Porque como les digo, uno no puede vivir sin el otro. Y todo esto elevará los niveles de tensión al modo y al momento en el que México empezará a jugar un papel fundamental en la resolución de estos conflictos. En el momento en el que los Estados Unidos comience a ver a nuestro país como un principal foco de atracción para estos países de corte comunista, va a empezar esto a levantar una bandera roja en inversión, una bandera roja en seguridad, una bandera roja en este proteccionismo que ha tenido históricamente los Estados Unidos para con estos dos principales países a los cuales considera, sin decirlo menos, sus enemigos. Hoy por hoy, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en lugar de priorizar la gran necesidad y el gran desarrollo y la gran conveniencia de tener a los Estados Unidos como nuestro vecino del norte, lo estamos desperdiciando por enfocarnos en esta nueva relación comunista-socialista producto de la ideología de un solo hombre y no del beneficio de la sociedad en su conjunto. México poco a poco entrará a jugar en esta partida internacional como alguna vez jugaron otros países que acabaron perdiendo lo más por lo menos, porque los apoyos de estos países sociales comunistas tiene un límite y tiene un momento en cuanto se considera necesario. Y creo que este gran paraguas internacional no debe de ser dejado a un lado y debe de ser visto en el análisis de los políticos que están rigiendo nuestro país y de hacia dónde va navegando nuestro país, México, en el mar de la carrera internacional.